Lucas capítulo 13, versículos 20 y 21. Leemos la santa, la bendita, la gloriosa palabra de Dios, en el nombre de Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Y volvió a decir: ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado o fermentado. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Padre, tu palabra es viva y eficaz, más cortante que toda espada de doble filo. Señor, no te pido que bendigas tus palabras porque ellas proceden de ti, por lo tanto son benditas en sí mismas, Señor. Te pido, Dios mío, que nos bendigas a nosotros a través de tu santa palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hemos titulado este mensaje, que no me tocaba a mí, pero que ya me toca: no he venido a abrogar, sino a cumplir. Bendito sea Dios. Dice el Señor: ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. Todos sabemos lo que es harina, ¿verdad? Uno de los alimentos más abundantes del mundo, más utilizado. Y todos sabemos también lo que es la levadura, ¿verdad? Pero no nos vamos a referir a la levadura propiamente dicha, sino a todo lo que puede hacer fermentar el evangelio del reino de Dios. Fermentarlo, leudarlo, aumentarlo, multiplicarlo. Santo es el Señor. Cuando vemos el libro de Mateo, podemos entender un poquito más a lo que el Señor se está refiriendo. Otras ocasiones hemos predicado acerca de esto y hemos dicho que las 3 medidas de harina son la ley, los profetas y los profetas, dándole paso a la gracia. Bendito sea Dios. La ley y los profetas, dándole paso a la gracia. La gente piensa que el hecho de Jesús haber dicho en el libro de Mateo, en su capítulo 22, versos 36 al 40, donde él dice, a él le hacen una pregunta capciosa, casi igual que la que le hacen a Jesús los fariseos en toda esa persecución que ellos le montaron para hacerlo caer, para dañar su testimonio. Le preguntan en esta ocasión: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero de todos los mandamientos. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dice: de estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Nosotros, los cristianos evangélicos, decimos que nosotros ya no estamos sujetos a la ley, porque Jesús abolió la ley para darle paso a la gracia. Pero realmente no es así. El mismo Jesús, en el libro de Mateo, pero esta vez en su capítulo 5, verso 17, dice: no piensen que he venido a abrogar la ley. No he venido a abrogar, sino a cumplir.
a cumplir la ley. Lo que Jesús ha hecho realmente es simplificar la ley. La ley en principio está contenida en el libro de Éxodo, en su capítulo 20, versículos 12 y siguientes, para el amor al prójimo, pero versículo 1 al 11 para lo que es el primer mandamiento, que es el amor a Dios. Jesús ha resumido esto en 2 mandamientos. No ha abrogado la ley, es decir, no la ha cancelado, no ha dicho que ya la ley no va. Lo que ha dicho es que si tú amas a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, es decir, con tus pensamientos. Hay gente que no entiende esta parte. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, es decir, con tus pensamientos, con tu inteligencia. ¿Por qué razón? Cuando adorábamos ídolos, que casi todos nosotros pasamos por ahí, lo adorábamos, es verdad, nos postrábamos delante de él. Sabíamos que no tenían vida, sabíamos que realmente los ídolos no tienen poder y que no pueden hacer nada por nosotros, ni bien ni mal. Pero eso es refiriéndonos al ídolo propiamente dicho. Ahora, lo que se esconde detrás de cada ídolo, eso sí nos puede dañar. Bien no nos puede hacer, pero mal sí. Ahora, puede el enemigo confundirnos a nosotros y cosas que Dios del cielo ha hecho en nuestras vidas, hacernos creer que es Él el que lo está haciendo. ¿Para qué? Para que nosotros postrados le adoremos. Como le dijo Satanás, el Señor lo reprenda, a Jesús en el monte de la tentación. ¿Recuerda usted? Jesús venía de un ayuno de 40 días y 40 noches. Tenía hambre, no había comido en 40 días, posiblemente había consumido poca agua, porque no hay agua en el desierto, no hay agua. Y cuando tú tienes hambre, no lo que usted pasa, ni que la comida estuvo tarde, que usted cocina normalmente a las 12 y que la comida estuvo a las 3 de la tarde, eso no es hambre. Eso no es hambre. Eso es deseo de comer. Hambre es cuando tu cuerpo comienza a consumirse a sí mismo, producto de que no hay nutrientes ya en tu cuerpo, que ya los intestinos, el estómago te está rugiendo, el ácido gástrico te está dañando. Eso es hambre. Y eso era lo que estaba sintiendo Jesús en ese momento. Dolor de estómago, me imagino que tenía decaimiento. Hasta cierto punto, cuando el ser humano sufre hambre propiamente dicha y deshidratación, comienza a delirar, comienza a ver visiones. Y de hecho, en el desierto hay ocasiones en que una persona que está perdida, que sufre insolación en el día y frío extremo en la noche, puede pensar por alucinación que la arena es agua, y coge corriendo y se tira arena y bebe. En su mente él está tomando agua, pero cuando encuentran el cadáver, lo encuentran atragantado de arena, asfixiado en arena, porque lo que él estaba teniendo era una alucinación, producto de la deshidratación, producto del hambre. En el caso de Jesús, Jesús era un hombre normal, igual que tú y que yo. Un hombre normal. Es decir, Jesús no fingió que tenía hambre. Jesús tenía hambre. Tenía 40 días que no comía. Jesús tenía sed.
tenía 40 días que no probaba agua. Y de repente llega Satanás y le dice: si eres el Hijo de Dios. ¿Le ha dicho usted al Señor esa afirmación? ¿O le ha cuestionado de esa manera? Señor, si eres el Hijo de Dios, ayúdame en esta situación que estoy pasando. Si eres el Hijo de Dios, que mi mamá no se muera. Pero ¿qué pasa? Hay un día establecido para cada cosa. Si llegó el momento para que se muera, se va a morir. Aunque tú le digas: si eres el Hijo de Dios, permite que no se muera. Pero ya se agotó el tiempo. Hay un periodo para cada uno nacer y para cada uno morir. Y cuando llega ese momento, eso se da irremisiblemente. Amén. Si eres el Hijo de Dios, dile a esa piedra que se convierta en pan y cómetela. Jesús pudo caer en la tentación. Quizás si fuese uno de nosotros, fácilmente hubiese caído. ¿Por qué? Porque Jesús tenía poder para hacer eso que Satanás le había dicho. Jesús podía ordenarle a la piedra que se convirtiera en pan y comérsela. Pero ¿qué pasa? Eso implicaba que Jesús obedeciera a Satanás. Y usted es esclavo de aquel a quien usted obedece. Si usted no obedece a Dios, usted es siervo de Dios, usted es esclavo de Dios. Usted va a actuar conforme a lo que es la voluntad de Dios. Pero cuando usted no obedece al diablo, usted es un esclavo del diablo, Señor. Usted no es más que una marioneta a quien el enemigo utiliza a discreción, como él quiera. Como él quiera te va a utilizar y te va a hacer que tú hagas cosas que tú no las quieres hacer. Pero ¿qué pasa? Al obedecerle a él, ya tu voluntad tú se la has entregado a él y él hace contigo entonces como él quiere. Jesús le contesta: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. No todo es comida, hermano. No todo es comida. No todo es bebida. No sé si a ti te ha pasado. A mí me ha pasado. Hay momentos en que yo siento ese vacío existencial, ese deseo de sentir la presencia de Dios, ese deseo, esa sed de sentir el Espíritu Santo de Dios. Y dejo todo lo que estoy haciendo y me pongo de rodillas: Padre, yo necesito sentirte, Señor. No para creerte, porque yo te creo aunque no te sienta, sino porque a mí me place sentirte. Para mí es un placer cuando yo siento tu presencia, cuando yo siento tu Espíritu Santo, cuando yo siento, alabados a Dios para siempre, que tú me tocas. Aleluya. Yo me siento bien con eso. Muchas veces uno piensa que los bienes económicos, los bienes materiales, lo pueden llenar todo, y no es así. De este mundo nadie se va a llevar absolutamente nada. Cuando usted vino a este mundo no trajo nada, ni ropa. Usted estaba totalmente desnuda, totalmente desnudo. No tenía ropa, pero las manos estaban totalmente vacías. No tenía nada en las manos. Ahora, cuando usted se vaya, tampoco se va a llevar nada en las manos. Porque lo que hay en este mundo es de Dios. Dios lo que permite es el uso, el disfrute. Entonces, ¿qué puede llenar más la vida de un ser humano? ¿Lo material que se va a quedar aquí? ¿O el que hizo lo material, que es eterno y que se va a ir contigo a la eternidad? Amén. Para siempre. Para siempre vamos a estar con el Señor. Jesús no vino a abolir la ley, no vino a abrogarla, no vino a ponerla en desuso, sino
que ha simplificado el asunto. Por ejemplo, el primer mandamiento que Jesús menciona: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, es decir, con tu vida, con toda tu mente, es decir, con tus pensamientos. Y él dice: este es el primero y grande mandamiento. Vamos al libro de Éxodo, en su capítulo 20, versículo 1, dice así la Santa Palabra: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, en el caso tuyo, de la tierra de esclavitud, de la tierra donde tú hacías maldad, es decir, de casa de servidumbre. Y comienza diciendo: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Fíjate, a veces cuando nosotros escuchamos en alguna iglesia, algún ministro hablando de pecados generacionales, hablando de maldiciones generacionales, nosotros nos reímos y decimos: no, Cristo a mí me libertó. ¿Has escuchado usted esa palabra? Cristo a mí me libertó de las maldiciones generacionales, porque ninguna maldición puede tener efecto en mí. Pero resulta que en el caso de las maldiciones se da el siguiente fenómeno: tú no participaste cuando se hizo el pacto, posiblemente, ¿verdad? Tú no participaste, tú no estabas allí. Es posible que tú ni siquiera hubieses nacido cuando tus antepasados hicieron pacto satánico, pacto de idolatría, pacto de santería, pacto de hechicería. Tú no estabas, pero estabas tú en el tiempo incluida en el pacto. ¿Por qué? Porque el mal se transmite de generación en generación sobre los que aborrecen a Dios, sobre los que tienen a Dios en poco, sobre los que piensan que Dios es simplemente un ser humano al cual tú le puedes faltar el respeto cuando tú quieras y no hay ningún problema, no pasa nada. Entonces, aunque tú no fuiste parte de la maldición, pero tienes que renunciar a ella para poder ser liberado, obligatoriamente. Si tú no renuncias, seguirás dentro de ese pacto satánico, dentro de ese pacto de maldición. Ahora, si tú acercas a Cristo, si tú recibes al Señor como Salvador de tu vida, oye lo que dice Dios: yo hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Por lo tanto, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová el que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tu puerta, porque en 6 días hizo Jehová Dios los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Bendito sea Dios.
Hasta ahí puede todo ir involucrado en lo que es el primer mandamiento, según Jesús, ¿verdad? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Hasta ahí atañe a Dios. Excepto el día de reposo, que aunque es dedicado a Dios, pero lo importante según la religión de hoy en día es que tú escojas un día para servirle a Dios. Un día. ¿Por qué? Porque el séptimo día fue pacto entre Abraham y Dios, entre los israelitas y Dios, entre los judíos y Dios. Y nosotros no somos judíos, sino gentiles. Por lo tanto, nos incluimos en el séptimo día si queremos. Ahora, debemos guardar un día para el Señor. A partir del versículo 12 del capítulo 20 de Éxodo, entonces tiene que ver con el amor al prójimo, es decir, pertenece ya al segundo mandamiento. Comienza con un mandamiento que hoy en día no se está cumpliendo mucho, se tiene en poco, se ha perdido el respeto. Dice la palabra del Señor: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Honra a tu padre y a tu madre. Es el único mandamiento de todos los mandamientos que tiene una promesa. Fíjate lo importante que es papá y mamá para Dios. Que cuando habla del primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con tus pensamientos, no dice ninguna promesa. Ahora, cuando habla de que honrarás a tu padre y a tu madre, dice que para que te vaya bien y tus días sean alargados sobre la tierra. Es decir, cada vez que tú honras a papá y a mamá, Jehová te va añadiendo vida. Amén. Si te ibas a morir a los 60, quizás te mueras a los 61 o a los 70. ¿Por qué? Porque Dios te va añadiendo vida por tu honrar a tu padre y a tu madre. Amén. Ay, pero qué tristeza, hermanos. Qué pena me da esto a mí. Oye, cuando a nosotros nos daban una tunda, que no eran ni que pelitas con correitas como le hacen a los muchachos ahora, a nosotros nos daban con todo, con cable eléctrico, con palo de coba, con cucharones. La vieja estaba cocinando y cogía el cucharón, suave de pan y se nos partía la cabeza a uno. Todos nosotros tenemos cicatrices por donde quiera. A muchos le dieron con alambre de púa, con alambre eléctrico, y nosotros nunca nos atrevíamos a maldecir a papá y a mamá. No nos atrevíamos, a pesar de que no conocíamos a Dios. Pero nos instruyeron desde pequeños que a mamá y a papá había que respetarlo, había que guardarle cierta distancia. Yo que tuve dos familias, o tengo dos familias, me refiero a hijos, ¿verdad? No a dos mujeres, nada de eso, no a hijos. Hijos en dos familias. A mis primeros hijos, yo en los albores de que yo comenzaba a incursionar en el derecho, esas cosas, y cuando uno comienza a incursionar en el derecho, casi todo lo que habla es conforme a la ley. Y yo le decía a los hijos míos: miren, hay un escalón entre tú y yo, un escalón que tú no puedes subir. ¿Por qué? Porque yo soy tu padre. Tú puedes ser más alto que yo, más fuerte que yo, pero a mi escalón tú no puedes subir. ¿Por qué? Porque ese es mi escalón y yo soy tu padre. Tú no puedes subir ahí. Tienes que mantenerte por debajo, como padre que yo soy. No conocíamos a Dios. De hecho, le servíamos al diablo, Señor respeto. Sin embargo, honrábamos a nuestro padre y a nuestra madre. Quizás por eso hoy yo voy a celebrar 64 dentro de poco. Quizás por eso. Yo no pensaba que iba a llegar a tanto. Ahora miren los jóvenes de ahora. Van al cementerio para
para que usted vea que la mayoría que están sepultando ahora en el siglo XXI son muchachitos de menos de 20 años, menos de 30 años, son niños. ¿Por qué? Porque no honran a papá y a mamá, no le tienen miedo, no le temen. Todo lo contrario, hermano, lo maldicen. Lo maldicen a papá y a mamá. Y entonces la vida se les acorta. Sigue diciendo la palabra, no matarás. Eso tiene que ver con amor al prójimo, ¿verdad que sí? Si yo amo a mi prójimo, no lo voy a matar. No cometerás adulterio. Si yo amo a mi prójimo, no le voy a dañar su matrimonio, no le voy a enamorar a la esposa. Todo lo contrario. Todavía se me ofrece y yo le digo, no, mi hija, no, eso no va. Yo tengo que respetar a tu esposo. Yo tengo que respetar tu matrimonio y el mío también. Entonces no, olvídate de eso. No hurtarás, es decir, no robarás. Si amo al prójimo, no le voy a robar. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo. Ahí es verdad que pecamos mucho de nosotros, ay santo Dios. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa ninguna de tu prójimo. Ya eso era en aquella época que había agricultura. Ahora diríamos, no codiciarás ni el carro de tu prójimo, ni el colmado de tu prójimo, ni la tienda de tu prójimo, ni la casa de tu prójimo, ni el traje de tu prójimo, ni los zapatos de tu prójimo, nada que sea de tu prójimo tú lo codiciarás. Y para los que piensan que Jesús vino a abrogar la ley, oye lo que dice Jesús en cuanto a la codicia. Habéis oído que se dijo que el hombre que se echa con la mujer de su prójimo comete adulterio y es digno de muerte. Pues yo te digo, dice el Señor, que si la codicias, ya adulteraste con ella. O sea, no la ha poseído, pero la quiere, la desea, la codicia, la persigue, la enamora para ir contigo. Eso es pecado. Dice el Señor que ese pecado es como si ya se hubiese consumado. Es decir, que Jesús, en vez de venir a abrogar la ley, vino a endurecer la ley, a endurecerla. Antes, para cometer adulterio, había que echarse con la mujer del prójimo o con el marido del prójimo. Ahora no. Ahora basta con que lo tengas en tu pensamiento, basta con que lo desees, basta con que lo codicies y ya cometiste adulterio. Entonces, en el reino hay una condición sine qua non y es obedecer a Dios, obedecer a sus mandamientos. Jesús no vino para abrogar la ley, Jesús vino para cumplir la ley y hacer que la ley sea cumplida. Amén. ¿Por qué? Porque cuando Él establezca su reino en esta tierra, es con la ley que nos vamos a regir. Es con la ley. Recuérdate que hasta ahí va a llegar la gracia, hasta la venida del Señor. Cuando el Señor venga y establezca el reino, a partir de ahí, el que pecare ya no tiene redención, porque Jesús no se va a crucificar por segunda vez. Por eso dice la Biblia, y ahí concluimos, que luego que se establezca el reino, Satanás va a ser encadenado, apresado por 1000 años, ¿verdad? 1000 años. Satanás apresado, encadenado. Pero ¿qué dice la Biblia? Que luego de los 1000 años, Satanás será suelto por un poco de tiempo. ¿Para qué? Para tentar a aquellos que no obedecen a Dios y a sus mandamientos. Y el que cayere
será echado junto con Satanás, el Señor lo reprenda, en el lago que arde con fuego y azufre por toda la eternidad. ¿Por qué? Porque Jesús no vino para abrogar la ley, sino para cumplirla. Dios te bendiga, Dios te guarde, y que la paz de Dios sea contigo. Pastor Rigoberto Martínez, Santo Domingo Norte, República Dominicana. Mi Preca TV, Ministerio Preparando el Camino. Shalom, shalom. Dios te bendiga. Amén.